Ya vamos a empezar. Aquí estamos con una gran cantidad de personas presenciales, por eso sí, acá estamos. Esperamos que en algún momento podamos, pero sabemos que hay algunos que están bastante lejos. Bueno, hoy continuamos con la clase del 22 de enero del 69. 22 de enero del 69. Bueno, y bueno, recordamos que hay un CBU por la clase esta de 1.000 pesos. Y bueno, estamos aquí, entonces por empezar. ¿Ya estamos? Bien. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas las que están allá y las que están acá? Hoy voy a continuar, había empezado Marité con la primera parte de esta clase y habíamos llegado de la versión de PAI 2 hasta el punto 3. Voy a retomar mínimamente algunas cosas, algunos puntos que me parecen importantes en relación a lo que Marité. Y tenemos, hay cuestiones que viene trabajando acá Lacan en el intento de matematizar, por un lado, el concepto del rasgo unario, que pasa a ser uno, ¿no? Ya no se trata solamente del rasgo, no es que no se trata del rasgo, que no es solamente del rasgo, sino del uno. Por otro lado, este intento de matematizar, de encontrarle una lógica, por eso toma la apuesta de Pascal y después va deslizándose a la serie de Fibonacci. No me voy a meter exactamente a trabajar las series, pero sí lo que me parece importante es que todo este desarrollo, por lo que yo fui entendiendo, tiene que ver con, por un lado, tratar de encontrar una justa proporción, que finalmente no hay, porque creo que todo apunta a lo que viene desarrollando después por los 4 discursos y más adelante, en relación de que no hay relación sexual, y la idea esta de proporción, la idea del real como un tope, que finalmente en relación al concepto de infinito, ¿no? Entonces, algo que es muy importante para nuestra clínica es que él dice, en el punto anterior, dice que nuestra experiencia, como se dice en el análisis, nos confronta en todo momento con un efecto de pérdida, ¿no? Entonces, en relación, ¿cuál es la función de la pérdida? Y cómo cuando él hace el desarrollo de la apuesta de Pascal, en realidad es una apuesta que para nosotros está perdida de antemano, ¿no? No hay una justa proporción y nos dice que a ver, ¿cómo medir la relación? O sea, lo que está tratando de ver todo el tiempo es la medida, lo medible, ¿no? Cómo medir la relación. Por un lado, sabemos que dice que está simplemente la función de la pérdida, y por otro lado está el 1, y no sabemos seguramente qué ocurre con él, puesto que no es más que el rasgo unario, ¿no? Entonces, en esta cuestión, en relación a la experiencia de análisis del efecto de pérdida, la relación entre el 1 y edad, cómo medir esta relación de pérdida con el deseo, ¿no? Nos dice. ¿Y cuál es esta función de la pérdida? Porque habla de la serie de la como la división original del entonces, por otro lado tenemos, vamos a seguir, tengo una mezcla porque voy paso a paso, pero es difícil de, se trata de pérdida, ¿no?
Tal es la descripción de donde resulta cierta proporción, la proporción de la. Después habla de la división del sujeto, y después viene todo el desarrollo de la serie creciente y la serie decreciente en relación a Fibonacci. Y habla del campo del sí y el no refutable, ¿no? Entonces, Arrancaste con el 3, ¿no? sí, ahora sí, ya estoy arrancando con el 3. El objeto A, porque él está intentando relacionar el 1 y el A, ¿no? Por un lado. Entonces, ahí aparece la división subjetiva, el 1, la barra del A, el espaltum, empieza a hacer toda la serie, y termina diciendo que el 1 más A, dice que en relación a esto del sí o no refutable, así el proceso de Pascal, como destaqué la última vez al comenzar el estudio de la apuesta, le hace primero sondear respecto de un puro cara o cruz. Entonces es esto de arriesgar la postura, que es algo en la vida, y que no se define una infinidad de vidas. Pero que en realidad, eso en cuanto a lo que Pascal nos dice, ¿no? Pero sabemos que la postura está perdida de antemano, y esta infinidad que tiene que ver para nosotros con la existencia, ¿no? Que no se trata como Pascal de si existe o no Dios, sino que se trata de la existencia y del sujeto. Y otra, entonces pensé retomar la cuestión de la función, cuando dice la función del uno y la subjetivación, o sea, el otro, ¿no? ¿Qué pasa con el otro? Porque después se empieza a relacionar el otro. Bueno, si pensamos como cosas que yo fui entendiendo en relación a Lacan, que el otro es un lugar, debe ser considerado un lugar, y es el lugar desde donde nos constituimos, donde se constituye la palabra, el inconsciente, como el discurso del otro. Entonces, el uno no es el otro, ¿no? Entonces, el uno del significante está inscrito en el otro y es condición necesaria para que el sujeto se enganche. Es en el otro donde toma lugar el significante, que no existe más que como repetición. Entonces, acá hay un límite, hay una relación determinada del uno con el efecto de la pérdida. Y entonces tenemos que en el campo del uno está el rasgunario, no solo como dicen en el lenguaje y en el sujeto, como el goce, sino que surge como marca de goce. Y es lo que después habla como plus de goce, ¿no? Entonces, la función de la pérdida, o sea, me parece importante destacar que en el A tenemos la función de la pérdida junto con el 1. Y que este rasgunario es una evocación de este goce ausente, que es una marca que se repite con diferencia, pero que nunca se va a saldar esta pérdida. O sea, entre el 1 y el A, entre la marca y la pérdida, esto da lugar al surgimiento del plus de gozar, que algo de esto había trabajado Marité, ¿no? Que es la plus de gozar como suplencia, como que de algo sí se puede gozar, ¿no? En este que hablábamos, en la producción del objeto A, cada uno va a tomar la forma de los goces que pueda operar en la vida, ¿no? Entonces, después, a ver, para ir ordenando. ¿Qué página sería? 119, ahí había tomado lo de lo esto es algo que ahora lo retomo, ¿no? Lo refutable y lo demostrable. La función del sí y del no, cuando Pascal habla de cara o cruz, esto es una postura, algo en la vida, y que lo que quería retomar es que esta apuesta no recae sobre la promesa de vida futura, sino sobre la existencia del yo, ¿no?
O sea que esto de que el uno no es el otro, que es en el campo del otro que podemos situar los acontecimientos de nuestra vida. Y yendo a la página 120, donde toma el A y el uno, nuevamente dice, el interés. Y el único motivo para partir de estos dos términos es que a partir de ellos escribimos. Creo que esta es lo que más me orienta a mí en relación a todo el desarrollo, ¿no? Ellos no se ubican en ningún real que sería poder corresponder esta escala, solo que sin ellos no podemos escribir esta escala, ¿no? Entonces, si no partimos de esta escritura, no hay nada que apostar, ni que escribir, ni estar en esta origen, ¿no? Me parece que esto... después dice, me disculparán que resuma diciendo que proyectamos el A sobre el campo del otro considerado en su función de uno. Ahí podés volverlo. Sí, porque es bastante complicado. Yo, la verdad que si ustedes no llego a entender qué quiere decir del todo con esto, por eso esto, Claro. para que lo pensemos, Después lo lo retomamos. Disculparía que resuma diciendo que proyectaremos el A sobre el campo del otro considerado en su función de uno. Después empieza a hacer los rebatimientos, ¿no? Claro, acá está Sí. el esquema. El esquema... Que ahí hay una ambigüedad, perdón, en Sí, lo sí, que sí, leíste, perfecto. que eso de la función de uno no se sabe si remite al A o al otro. Claro. Me queda en una suerte, entonces es difícil. Por eso, cuando dice que lo proyecta sobre el campo del otro considerado como uno, eso es lo que es ambiguo en Sí, esta, sí. es como que algo que a mí no me termina. Un año y tomé como una mayúscula. La descompleta que sea mayúscula. Porque me parece que acá el uno está pensado como uno de la unidad de la pareja. Sí, así lo trae el cerebro infantil. Viste que cada seminario Sí, pero cuando la descompleta el uno, La mayúscula es la mayúscula. Uno como mayúscula. Claro. Continuamos y después... sí. Completa al otro. Entonces ahí en esa misma proyección lo convierte en uno. La proyección de A lo convierte en uno. Ah, ¿No? A la vista. Bueno. La clase después retomamos. después retoma. Porque Sí, claro. acá lo que él sigue diciendo es que se trata de una progresión geométrica. Se trata de una progresión Después geométrica, en otras palabras, exponencial, ¿no? Esas palabras que él está usando se refieren a términos matemáticos. Por ahí no confunde eso. Cuando dice progresión geométrica es un término matemático. Cuando dice función exponencial es un término matemático. Por eso, está hablando de cálculo, lo que lleva al cálculo integral, Al límite. al límite. Pero bueno, yo por eso digo, para mí lo que más me importó es la cuestión de la escritura, ¿no? Y a partir de ahí no se puede escribir. Pero también sí es importante que lo retomemos, está en la página 122, para los que están con esta versión, la cuestión del infinito nada, ¿no? Porque él ahí dice, el punto de partida de Pascal está simplemente escrito en sus notas, infinito nada. Es el punto que testimonia su aire de seguridad y a la vez el punto verdaderamente funcional desde donde se determina toda la sucesión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos medir la pérdida al campo del otro como uno? ¿Es en el nivel del otro donde se... No se escucha. Es en el nivel del otro donde está la puesta en escena del acontecimiento? La génesis del otro lo distingue de ese uno que está antes del uno numérico, está el uno y el uno, como ustedes decían, del número. Entonces, ¿qué pasa pensé con el lazo al otro, las modalidades de goce subjetivas en relación al otro que involucre el problema del ser, ¿no? Y que implica la pérdida del ser y la recuperación del ser.
Lacan, en otro seminario, en el 68, que era de las, no me acuerdo porque acá no está, no es las relaciones, bueno, no importa, pero lo que trae es que el uno del significante inscrito en el otro es condición necesaria para que un sujeto se enganche. Es en el otro donde toma lugar el significante que no existe más que como repetición. Y habla ahí de que en la repetición hay un límite, hay una relación determinante del uno con el efecto de la pérdida. Y acá continúa, en la página 122, con la cuestión de Pascal, cuando dice que Pascal mismo sospecha que la nada no es nada, ¿no? Que no se trata de nada, que algo se puede sospechar, ¿no? Que en el campo del otro hay una promesa de una infinidad de vidas. Y entonces, en ese sentido, él nos dice que esto responde justamente a la manera en que podemos medir mediante la pérdida el campo del otro como uno. Bueno, algo de lo que yo hice recién. La relación de A como falta proviene del otro, con el uno como el campo completado del otro que podríamos edificar. Y acá habla del goce, y habla del goce masoquista, ¿no? Dice que nosotros analistas conocemos esto y lo reencontramos aquí, es lo que se llama el goce masoquista, y constituye la forma más característica, la más sutil, que dimos de la función causa del deseo. Y ahí dice que el goce masoquista es un goce analógico. Entonces, ¿por qué goce masoquista y analógico, ¿no? Entonces algo de lo que había estado leyendo y pensando es que como una posición masoquista, un masoquismo primordial del goce, que representaría un intento fallido de recuperar el goce perdido, y que esto trasciende las estructuras clínicas, que no se trata del goce de la perversión, sino que ya el colocarse como objeto resto es una posición masoquista, pero es una condición estructural de la subjetivación. Me parece que por eso habla de, eso es lo que yo entendí. Como analógico. Claro. Bien. Y al igual que el deseo en Lacan, la gracia divina no depende del sujeto, sino del otro. Digo, en esto de que estamos condenados en alguna parte. El deseo, ¿se acuerdan que habló de la gracia divina en la primera parte de la clase, y los distintos tipos de gracia? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tanto en la teología, mediante la noción de gracia, como en la ciencia, mediante la diferencia infinitesimal, que es lo que está tratando de demostrar con los cálculos, el sujeto que surge es en una no relación, porque no hay una justa proporción. Para Pascal, esto lo tomé de Vasallo. Para Pascal hay una doble dimensión de Dios, oculto desde el punto de vista religioso e incomprensible desde el punto de vista matemático. Hay una ausencia de correlación entre el sujeto y el objeto, la no relación. El deseo es causa en lugar de ser causado, y el goce está interdicto, perdido para el sujeto. Había algo que, a ver si se me va pasando. No, esto sigue en el otro punto. Bueno, vamos a la página 124. A ver. Voy tomando fragmentos, esto no es la clase, hay mucho más para decir, y creo que no sé si esta segunda parte se agotaría en la reunión de hoy porque es muy complicada. Así que, bueno, yo tomé algunos aspectos. Sí, sigue, por eso digo, pero... Es peor todavía. Por eso, como que se pone cada vez peor, porque bueno, acá toma algo en relación, a Hegel, ¿no? Él dice que
La cuestión del masoquismo tiene sin duda su interés en Pascal, dado que la manera en que funciona, en él cierta renuncia. Pero no vayan demasiado rápido. Tratar universalmente de masoquistas a todos los que han debatido sin saberlo con esta lógica es tomar este tipo de atajo en el que se designa lo que llamé la canallada. Como señalé, en este campo vira a la necedad o tontería que él trabaja en varios seminarios, ¿no? Entonces, dice que hoy nos va a llevar solo a lo que corresponde al terreno del escriturario. Sí. Y ahí dice que quiere encontrar una proporción que ya está inscrita, o sea, que es lo que ya estamos determinados por el significante desde el inicio, ¿no? Creo que esta proporción, no hace falta, por supuesto, controlarla en otra parte. El A, como indiqué, es lo que condiciona la distinción entre el yo, que sustenta el campo del otro, y acá hay otra cosa importante, ¿no? Y puede totalizarse como campo del saber y el yo del goce, ¿no? Entonces estaría el yo en el campo del saber y el yo del goce, ¿no? Importa saber precisamente que al totalizarse el yo del saber no alcanzará nunca su suficiencia, esa que se articula en el tema hegeliano de la Selbstbewusstsein, bueno, que es en realidad la conciencia de sí, traducido sería la conciencia de sí o autoconciencia en Hegel, que él habla de la conciencia humana que se sabe a sí misma, que es capaz de pensarse a sí misma. Esta autoconciencia, dice Hegel, que puede pensarse a sí misma convirtiéndose en un otro de sí que se mira. O sea que sería una conciencia desdoblada. Y de ahí Lacan hace su teorización de otra manera, ¿no? Pero sí está tomando la cuestión de la conciencia desdoblada para entender su propia experiencia, ¿no? Entonces, para Hegel, el yo es el modo de intermediación y de nombrarse de la conciencia desdoblada. Yo soy yo. Es un yo que reflexiona sobre sí mismo independientemente del objeto. Esto es para Hegel, no para Lacan, ¿no? Pero él lo toma acá y dice, claro, en efecto, en la medida misma de su perfección, el yo del goce permanece enteramente excluido. Creo que se entiende ahí, ¿no? Claro. Entonces, sigue tratando de, con el desarrollo matemático, y como que hay una disyunción imposible, ¿no? Dice que lejos de ser interminable, este campo hay que recorrerlo. Recuerdan que porque hablaba los distintos campos, ¿no? El campo del otro, el campo del saber, como que vamos a tener que seguir recorriendo los distintos campos, y el campo del goce, ¿no? Y acá nos va directamente a decirnos que va a continuar, que es lo que se va a continuar en la próxima clase, con la serie de Fibonacci. Acá dice, poco importa de qué números partan para hacer crecer una serie. Si observan la ley de adición de los dos términos precedentes, será una serie de Fibonacci, y siempre esencialmente la misma. Sea cual fuere, obtendrán al infinito entre sus números la proporción inscripta, a saber, la relación del 1 con el A, de A, tal como era la relación con 1, el número, que ahí está lo que vos decías, salto de un término a otro, o sea, salta del término matemático, ¿no? Del 1, a la relación del 1, del rasgo unario con el A, parece que está diciendo. En unas palabras, ya sea que partan de la división del sujeto, o que partan de la, se dará en cuenta que son recíprocos. O sea que el objeto A da la razón de la cadena significante. Y esto de que son recíprocos
no sé si es lo que uno puede pensar como lo que trabaja en el nudo en relación de que son homólogos, ¿no? Algo de este orden, como que está pensando, claro, está pensando estos desarrollos que los va a ir llevando a estas otras conceptualizaciones. Bueno, hasta acá, después habla del misticismo. Ahí nos recomienda por su vía la relación del goce con el uno. Y ahí está la cuestión que ya también lo había retomado en otras clases, la cuestión de la existencia, ¿no? Que ahí habla de la existencia en relación a la tercera persona. Una cosa es yo existo, o yo soy yo, como hablábamos de Hegel, ¿no? El yo dice, ciertamente estaría no consciente directamente a la nuestra, pero el lugar que tiene en él el yo, el ich, se relaciona, como verán, con lo que constituye nuestro verdadero objetivo, que repito al término de hoy, yo existo, pero después lo pasa a la tercera persona, ¿no? Entonces ya no es si yo existo, sino existe. Entonces, existe el yo. Existe el yo, ¿no? Que no es lo mismo. Porque dice, ciertamente dijimos que hacíamos del yo un objeto, simplemente omitiendo la tercera persona, porque si existe el yo, no es yo, primera persona existo, no, estamos hablando de la existencia del yo. ¿De qué yo estamos hablando que existe? ¿No? Creo que esta es la disyuntiva que nos quiere traer. Porque dice que Emilio sirve también para decir, llueve, en este caso no se habla de una tercera persona, no es el compañero quien llueve, claro, es distinto, porque es un hecho que llueva, que decir, existe el yo, que llueve. Y bueno, y acá termina esta clase, hasta acá llegué, pero hay muchas cosas más, ¿no? Ahora lo que me más interesaría es que, bueno, pensemos entre todos de todas estas cosas, qué es lo que tienen para aportar, ¿no? Bueno, yo sí propongo que vayamos hablando por turno, prolijamente, cosa que nos cuesta bastante, a ver si podemos retomar quizás, bueno, las cosas que querramos retomar, porque realmente... Sí, o sea, yo creo que di un pantallazo nada más, ¿no? de lo que fui pudiendo entender de esta clase, así que ahora... Nada más y nada menos. Sí, claro. Por lo que pude. Pero bueno, por eso ahora nos podemos dar un tiempo, que lo dejé amplio, para que pensemos entre todos cómo vamos entendiendo estos desarrollos que va haciendo Lacan. Si vamos entendiendo. Así que abrimos el espacio de comentarios, preguntas. Bueno, Graciela. Bueno, primero tomo el final del punto 2, que me parece que nos queda como base, ¿no? Sí. De por qué desarrolla lo que desarrolla a continuación. Primero está lo que destacó Luz, que es la propuesta de Lacan de escriturar toda este proceso, digamos, podríamos decir de lo psíquico, quizá usando terminología freudiana, ¿no? Que sería dónde comienza lo que él está tratando de plantear, y entiendo que comienza en el hiato que se produce en el encuentro entre lo simbólico y el cuerpo. Ahí hay una... ¿De lo psíquico o de la repetición? Bueno, quiero decir, hay un comienzo del encuentro del ser viviente con lo simbólico. En ese encuentro
hay una pérdida de goce, porque el goce se separa del cuerpo. Digo, acá hay un punto de partida para no perderlo. O sea, ¿por qué le interesa ubicar qué hay del yo a partir de eso, que es la primera división que se produce? Digamos, hay una pérdida inherente a la separación entre el goce y el cuerpo. Este es un punto de partida, digo, como para no perderlo, y él propone escriturarlo y matematizarlo. Es eso lo que nos está volviendo locos, ¿no? Digamos. Pero creo que es justamente para poder encontrar que no se haga una lectura banal de esto, porque aunque no sea banal en absoluto, como es el planteo de Hegel, lo que queda planteado desde esa lectura sería, bueno, supongamos, hay una pérdida de goce que se escritura como A, y lo que queda del otro lado es el campo del otro como el saber. Eso sería Hegel, pongamos, queda esta división. Pero Lacan dice, ¿y dónde está el goce? Claro. ¿A dónde fue a parar el goce perdido? ¿Y qué tiene que ver ahí lo que llamamos yo, o quizá podríamos llamar sujeto? Está acá, no está claro todavía si es un yo o un sujeto, ¿no? Pero creo que lo propio del psicoanálisis, del discurso del psicoanálisis que pone en juego Lacan, es ir a localizar que este goce queda ahí en tramitación entre el objeto perdido y el campo del otro. Y esa tramitación creo que es todo lo que él intenta matematizar, en proporciones, no proporciones, ahí está. Bueno, eso quería. En realidad él habla siempre de proporción. Pero también de las medidas. Sí. No solo de proporciones, sino de cómo medirlo y cuál sería la justa medida en relación a la proporción, ¿no? Y ahí, esto que vos justamente, que me faltó, que es importante, la cuestión del goce, ¿no? Que en algún momento va, bueno, ¿qué se hace con ese goce? ¿Se puede contabilizar ese goce o es un goce que nos acompaña las distintas modalidades del goce en relación a la pulsión, al objeto A, al plus de gozar, bueno, que es todo el trabajo que se hace en el análisis, ¿no? Exacto. Porque la medición, me parece, lo discrecional, sería en términos matemáticos, hacia la diferencia de sujeto. Me parece que pensar en cuestiones de la medición tiene que ver con qué diferencia un sujeto del otro respecto del goce. O los modos de gozar. Bueno, sí. También. Bueno, tendría. Sí, pero me parece que Fuerte, por favor. no, porque me parece que está hablando de la división, Más. porque la razón es la división. No importa el modo, Claro, la escritura es la lógica. Claro, él intenta mostrar cómo hay una división, pero que no es en partes iguales. Claro. Que se puede medir el segmento de un lado y el segmento del otro, y que por eso introduce la proporción Y por y eso la razón, porque la la uno. división, la división es una división entre dos elementos. Y él justamente lo que quiere mostrar es que no es una división entre dos elementos, que no son dos, que no es la vía madre e hijo que se divide en dos Por partes. eso habla de proporción. Porque en la proporción hay cuatro elementos. Pero era, Ah. pero en la proporción hay cuatro elementos. Pero él habla de la proporción anual. Bueno, pero Donde hay cuatro a lugares, eso pero me interesa, porque en la proporción hay cuatro elementos, dos posiciones. Hay dos extremos y dos medios. En la proporción que él llama continua, ya no hay cuatro elementos, que sería, A ver. porque Sí, mejor. porque introduce en el escenario fantasma. eso lo vimos con Mónica. Lo vimos con Mónica también. La proporción, porque la razón es una fracción. Y en la razón hay dos elementos, dos tercios. Entonces, me parece que lo que él intenta hacer es mostrar que no se trata de una división de dos elementos, en donde queda dividida, por ejemplo, el hijo de la madre. Sí. En el Mirar el fantasma, él introduce
con la necesidad del niño de ubicarse en la relación sexual, ¿no? Porque ¿qué lugar tiene el niño en la relación sexual de los padres? Así lo traen en el secundario de la clase, si quieren después lo vemos, pero... Y ahí empieza a hablar de esto, de la razón, porque la razón que es la fracción es la escritura de la división, y son 2 elementos. Él introduce la proporción, que son 4 elementos. La diferencia en la proporción continua sería, o armónica, ¿no? ¿Y es armónica? No, no es armónica. Armónica es cuando se repite este y este. Son 3 elementos son en 4 Disculpen, pero acá no lo ven. Entonces, la extrema, la media y la extrema razón son iguales. Entonces, la extrema y media razón, no, la media son iguales, los extremos son diferentes. En realidad, espera. ¿Alguien tiene un celular para...? Una pregunta, entonces hay que distinguir a partir de esto, cuando Lacan habla de no hay relación sexual y también habla de no hay proporción sexual, que aparentemente parece que está diciendo lo mismo, no es lo mismo, porque la proposición son 4 lugares y la relación no. Sí, son 4 lugares, pero 3 elementos. Claro, más, Esa es la todavía diferencia, más la complejo. proporción. Y en la Pero no es división, lo mismo que la relación, no es lo mismo decir no hay relación sexual que decir no hay proporción. Claro, Claro, Eso estoy, claro, de sí. acuerdo. que Lacan usa las 2 formas. y además yo pensé que la división, él también lo trabajaba en seminarios muy anteriores en la constitución subjetiva, que había un resto de la operación en la Constitución, Claro. que es lo que ocurre Sí, en la en el división. 11, No son por solo ejemplo. 2 Claro. elementos, sino En el el 10, resto. perdón. Claro, En el seminario de la angustia. el resto de la operación. Claro, la angustia. En el seminario de la angustia, sí. Y después lo que, Hace mientras la vos hacías las división. fórmulas, había algo que decía Pascal, que creo que por eso Lacan se entusiasmó contra la apuesta de Pascal, Sí. porque él también decía que opinaba que el hombre está infinitamente alejado de poder comprender los extremos, y que era igualmente incapaz de ver la nada de la que, de la que había sido sacado, ¿no? Entonces acá estaba que la dificultad en ver los extremos y de esta nada de la que surgía, ¿no? Entonces él trata los conocimientos matemáticos para entender la situación del hombre. O sea, así como Lacan trae todas estas cuestiones de lógica matemática para tratar de entender el sujeto, la constitución subjetiva, Pascal era para entender la situación del hombre con la pérdida del hombre como el centro del universo. Pero eso. Si quieren, yo Sí, digo sí. las definiciones de proporción en matemática. Fuerte. Dice, la proporción es una proporción de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre sí, en cuanto al tamaño, cantidad, dureza, etc. En la matemática, la proporcionalidad es una relación por razón, o sea, una relación constante, porque esta es la cuestión, la constancia, entre las distintas magnitudes. Quiere decir que si crece uno, crece el otro. Porque al ser una igualdad, es que la división Claro. entre 2 segmentos, suponete, da 0,5. Y la división entre los otros 2 segmentos también da 0,5. O sea, la división entre el A y el 1 es lo mismo que la división entre el 1 y el 1 más. Por eso se puede mantener la igualdad. El número Porque de la división de un lado es lo mismo que la división del otro. Eso es una proporción. ¿Es lo mismo o es equivalente? No, es igual. Es igual. Es igual. Si lo pudiera numerar y A dividido 1 diera 0,618, 1 dividido 1 más A da 0,618. Por eso después habla del 0,618, es el número de oro. Ah, ¿Se podría con un celular leer lo escrito, digamos? Sí, también. La foto. Ah, bueno. No sé cómo se transmite. No, no se ve. A ver si para que lo vean los de la pantalla.
en el medio, pero se ve. Ahora se ve menos que antes, no sé qué tocaron, pero ahora se ve la luz de ustedes. Ahora acá se ve menos. Así se ve un poquito mejor. Pero recién estaban apuntando a la luz del techo. Sí, sí, vamos a apagar la luz. A ver ahora. Sí, no, el tema era la altura de la. Ahora está bien. ¿Está Pero bien? sería Ah, bueno, hay que buenísimo apagar la luz. que si habla alguien lo podamos ver, porque entre que es difícil, Sí, que están lejos y se ve poco, es más difícil. Bueno. sí, sí, entiendo. Doble. El número no es de oro exactamente, es horrible. Y hay el fantasma, Lacan dice, esto ya nos había parecido más propicio para garantizar de qué se trata, según toda nuestra experiencia, saber la relación de un término con otro término que se presenta para nosotros como lugar de la unidad. Entiendo por ello unidad de la pareja. ¿Qué es respecto a la idea de la pareja? Allí donde se halle, quiero decir efectivamente en el registro subjetivo, que ha de situarse el sujeto en una proporción que él puede lograr establecer introduciendo una medida externa al enfrentamiento que constituyen tanto sujeto en la idea de la pareja. Acá es donde él introduce la cuestión de la proporción, de cómo comunicarse en ese uno de la pareja. Pero eso es en ese seminario, pero acá no está hablando el uno de la pareja. No, él le da como, si no mezclamos. Sí, no, bueno, después lo Acá como racionario y el uno como A mayúscula, como otro complejo, donde después el A minúscula va y los sentimientos van a completar a los. Lo que me parece que lo que él trae acá como una unidad de la pareja, después lo trae como la compleja. Él habla para el completo. Porque pues en la unidad de la pareja estás incluyendo al niño y a la madre. Ahí en el. No escucha al niño ni a la madre. No, No, acá está hablando de la relación de la como falta proveniente del otro, del grande, con el uno como el campo completado del otro que podríamos edificar. Es de otra índole. ¿Puedo decir algo? Creo que entendí. Dale, fuerte. De otras, en la página, No se escucha, dice en la página 120, fuerte. ¿Querés que no vea allá? No, acá. No se escucha, no se escucha. Pero aquí se acerca. Por fin algo que alguien entendió. Que se ponga de pie. ¿Se escucha acá? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver si es lo que yo Claro. recuerdo y lo que me permite entender algunas cosas, ¿no? En la página 120, al final, dice, me disculparán que resuma diciendo que proyectaremos el A pequeño sobre el campo del otro considerado en su función de uno. Bueno, o sea, ¿por qué está pensando el A y el campo del otro? En la subversión del sujeto, cuando el infante va a buscar el perdido objeto de la necesidad, ¿se acuerdan en el grafo? Primero está el A mayúscula, bueno, primero, el primer intento está el A mayúscula, donde estaría, digamos, lo que le provee como código futuro, ¿no? Pero entonces, ese infante, buscando al A, entre comillas, porque en realidad lo que va a buscar es el objeto de la necesidad, pero buscando ese A, que lo sacaría del estado de inanición y de muerte, ¿con qué se encuentra? Con el pequeño A. Esta es la cuestión que yo le entendí a Lacan, no acá, pero que acá
me parece que retoma esto, es decir, no se encuentra así con un A absoluto de la filosofía, supongamos, sino con un pedacito de ese A, que es el A minúscula, y que es el que tiene que ver con el goce, con ese cachito con lo que él gozará. Por eso es de una complejidad que Lacan creo que intenta ir a las matemáticas y a la lógica, pero es que también la vida, el inicio de la vida de un ser humano es tremendamente complejo. Claro, ahí es donde se van a ir produciendo las marcas, ¿no? Con qué se encuentra, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta de ese ciclo, ¿no? Y de acuerdo a eso va a ser su futuro. Y puedo agregar porque viene justito acá, dice en la página 120. Con esto que decís de ese pequeño objeto con el que se encuentra, que es ese resto de goce, ¿no? Lacan al principio de la página 120 dice, no siempre sabemos el valor del A del que nos adueñamos. Vemos solamente y nada más la serie que engendra en su relación con el uno. Vemos, a ver. Vemos. Dice, Sí. no siempre sabemos el valor del A del que nos adueñamos. ¿Qué vamos a saber? No. Bueno, vemos solamente y nada más la serie que engendra en su relación con el uno. Creo que por eso está planteando, va a desarrollar la serie de Fibonacci. Claro. ¿Cómo se arman esas series de la relación entre el A, que es una pérdida y que va a ser causa de goce, en la relación con el uno, que está en el campo del otro, y donde se tramita este asunto del plus de gozar, de qué lado queda, en qué proporción queda, ¿no? Me parece, ahora yo también empiezo a entender por qué lo lleva la matemática, porque es todo un problema de proporciones. Y por eso usan más temas y no números. Claro. No es el número, el Claro. letras. Porque el valor, bueno, Uno que ya usa el uno también. Acá digo en la clase, el uno y el A. Sí. claro. Bueno, pasa del rasgo unario a Y el uno llamarlo como número. Sí. A mí me quería retomar un poco, de un modo un poco genérico, no ateniéndome tanto a lo puntual de esta clase, a ubicar el A como algo, el objeto A, el objeto A, el pequeño A, como algo que, digamos, sí en la búsqueda del otro, pero como algo que pueda, entre comillas, alcanzarse, aunque sea un pedacito. Bueno, esta es la pregunta, digamos. Son las Me modalidades. cuesta, claro, en función de Lacan mismo, de las cosas que Lacan ha planteado en relación a la, por ejemplo, en el grafo, cuando ubica la cuestión de la pulsión, ¿no? Donde va a ubicar que el objeto es aquello que impide que ningún objeto de la demanda pueda satisfacer el deseo. Es decir, que es un espacio, yo lo llamo así también en el 11, está bien que ahora estamos en otro seminario, que ocupa, pero de un modo paradojal, eso que no va a ser ocupado por nada y que va a permitir que el deseo siga su camino y que se abran las series, además, digamos, de objetos del mundo y demás. Eso no me cuesta mucho ligarlo con esto, como algo. Por eso él habla de los rebatimientos y en un momento dice que puede acercar el límite donde esos rebatimientos van a cubrir todo el uno, pero cuando vos, la noción de límite es que vos te acercás, pero nunca lográs cubrir ese segmento. Claro. Bueno, y por eso Y por eso es una cuestión del infinito y la nada. vos tenés el uno fijo, pero los rebatimientos nunca llegan a cubrir todo el uno.
Sí, quería más para ejemplificar esto que digo que a mí siempre me ha servido como, después se complica, pero Sí. por ejemplo, la cuestión de la nada o el nada, ¿no? Digo ahora que está también lo de Pascal y demás, cuando Lacan ubica la cuestión de que la anorexia come nada, digamos, Un deseo de es nada. claro. ese nada que come y con lo que está llena, por eso Claro, lleno, sí, de eso, es como darle consistencia al objeto. Ya lo nombra. Es que ahí me parece que Justamente eso que tiene que estar siempre como ese espacio no llenable por ningún, ahí aparece como ocupado por ese nada. por ese- ¿no? Es que creo que ahí también hay algo La complejo vida para también. pensar el tema de la satisfacción que se produce por lo que no se encuentra, no por lo que se encuentra. Digo que la satisfacción se produce por lo que no se encuentra. Claro, te y pido es- que rechaces lo que te ofrezco porque no no es eso, y eso es lo que permite el movimiento. Sí, ahora ¿cómo, Porque si cómo se puede- articular esto con esto? Claro, porque Claro. se encuentra. Claro, A no mí me sería resulta- satisfactorio por el sujeto. Hay anorexia en el bebé. Perdón, Porque está la cuestión del objeto, el pecho, las heces. Bueno, pero viste que en la clínica, gente que trabaja con bebés, existe. Sí, El por doctor eso. presentó algunos casos de anorexia en bebés recién nacidos, que no se prendan al pecho y a nada, Sí. ¿no? Esto, como que ¿Y esta eso fuerza qué te está dice? del inicio. Ah, ¿no? sí, sí, Claro, sí, yo estoy de acuerdo. no es que el cachorro humano, como le dice Lacan, que a mí no me gusta Sí, citarlo, a mí tampoco. pero Sí. hay en el bebé ya una voluntad que está desde el inicio, no es alguien como que dice, no, todavía, como no entró en el universo, No, estoy es así. totalmente de acuerdo. Eso está. ¿puedo? Sí, ya es hablante, aunque sí. todavía no habla. René Lau decía los otros días en un seminario que él entiende la muerte súbita en el bebé como una no habitación del cuerpo, como que hay desde la subjetividad primerísima de ese bebé, por alguna razón relativa justamente, seguramente, a esta tramitación del goce de la vida y de la muerte, no habita el cuerpo y ahí se muere. Tremendo, pero él parte de ahí de esas decisiones que son obviamente no subjetivadas, no subjetivables, pero sería en este sentido de que hay digamos, este goce termina siendo un goce mortífero, ¿no? Me acordaba los otros días un bebé que murió en Plaza de Mayo, un gemelo, que es una muerte muerte súbita. súbita. Sí, bueno, si uno piensa dónde estaba alojado, no solo físicamente, sino en la posibilidad de ser alguien en la cabeza de los progenitores, bueno, estaba muy complicada la cosa, ¿no? Perdón, la otra Sí, cosa... pero ahí sí yo quiero intervenir, porque a mí voy a usar una palabra medio complicada, yo lo reconozco, pero ahí hay para mí una dimensión inexplicable, porque yo he atendido padres que han padecido la muerte súbita de un hijo, no hay razón. y no hay algo que linealmente pueda dar una explicación. Es de psicoanálisis. No. Bueno, sí, Por qué eso. sé yo, no sé la medicina, No, la la ciencia, medicina la tampoco. cura, tampoco, pero digo, que uno no puede ser lineal, porque además, y eso a mí me parece muy importante nosotros como analistas, para no culpabilizar, No, cuando se culpabiliza a alguien de una enfermedad. Bueno, es como el ¿Sabes? autismo. ¿Te acuerdas el concepto de madre ladera? ¿Cómo? ¿Nos vamos a retomar? Sí, perdón. Estamos yendo. Bueno, no, pero tomando lo que plantea Celia, que me parece muy válido, justamente tiene más razón todavía como lo plantea Lacan matemáticamente. O sea, que no estamos hablando de quién tiene la culpa, Claro. en un sentido. Sino, por ejemplo, ¿no? Retomando este asunto de cómo desarrolla la progresión geométrica, me parece muy interesante cómo cuando va haciendo todo el trabajo con las proporciones entre el A y el 1,
en la serie progrediente se llega como a algo totalizador, el número entero, ¿no? Entonces dice, bueno, pero esto no es lo que nos interesa, justamente nos interesa la serie decreciente, porque ahí va hacia ese infinito indiscernible. Podríamos ahí ubicar, bueno, por qué puede producirse una muerte súbita en esta distribución del goce, que puede no tener nada que ver con los padres ni con nada, sino que ocurre esto, ¿no? Que haya una distribución del goce, pongamos, donde no quede cabida, podríamos decir, para esa subjetivación del cuerpo. O sea, esto está dicho bastante objetivamente, ¿no? Sin entrar en los sentidos Exactamente. actuales. El otro día, así para ilustrar un ejemplo, ¿no? De esto, hay embarazos que se pierden naturalmente en las primeras etapas porque es un feto que no es viable, porque tiene triple cromosoma o distintas alteraciones. Y recuerdo un caso de alguien que su cuerpo no hacía que los pierda. Cuando no existían los estudios genéticos, llegaba hasta los 5 o 6 meses de embarazo, y ahí recién le tenían que sacar el bebé porque era un bebé no viable, pero no tenía el mecanismo, ese cuerpo, de expulsar lo que en realidad no iba a ser, como sí lo tiene la mayoría de las mujeres, ¿no? Como que hay cosas que ocurren que no se pueden medir ni realmente saber cómo es, ¿no? Como que esto ocurre, y bueno, no sé. Sí. Pero a mí Fuerte, Patricia. me hace, no porque no estoy de acuerdo, sino porque la cuestión de la medida, porque ahí se está hablando de una proporción, entonces hay algo del goce que necesita siempre tener esa medida, digamos, pero es una medida proporcional. Esto es lo que me hace preguntar. Nunca se me había ocurrido pensar. ¿Cómo es? No, como, digamos, en esta serie, el número de oro, la proporción hace que siempre dé un resultado tal, ¿no? El número de oro, como decía, 6. Yo pensaba que tal vez justamente lo que está ubicando acá, no sé, es una pregunta, lo digo desde la total ignorancia, es que el goce en tanto hablante pareciera tener una medida que no es aleatoria, no sé, no es azarosa, es una medida proporcional a la incógnita que me hago. Y es ese uno que hace que haya una medida en un goce que es proporcional aparentemente siempre. Quiere decir, porque allá está hablando. No es así. No sé cómo yo creo que no, pero ¿será que el ser hablante, bueno, ya le pone una medida al goce? No, pero él está hablando de la experiencia del análisis también, ¿no? No es lo mismo. Pues. Claro, ¿cuál es el trabajo? Porque ¿con qué trabajamos en el análisis? ¿No? Con esto. Con esto. Entonces, esa proporción o desproporción o lo que sea, se trabaja en el análisis, me parece, que está hablando de esto, no de cómo es el ser humano en su... Igual es interesante pensarlo, ¿no? La proporción, ¿por qué no? Porque la proporción dorada, que no es cualquier proporción. Porque el número de oro es el que está presente en la para el número de oro, para un número. En el arte, la naturaleza, el cuerpo humano, el cuerpo humano crece proporcionalmente. Exacto, hay todo los caracoles, y algo más que puede ser un poco raro. Estaba leyendo algunas cuestiones de Winnicott, y Winnicott dice que hay algo heredado, ¿no? Que solo en el niño, que es la capacidad de desarrollarse, está más vinculado a lo biológico, pero que solo puede activarse por la presencia de la madre, ¿no? Pero, a ver, entonces, el número de oro, que es algo, como decíamos Paula, inherente a la naturaleza,
voy a decir algo también medio raro en un ámbito como este, pero no puede haber algo heredado desde el ser que tenga que ver con el número de oro, que después se activa con Pero- el lenguaje, no sé. Pero qué sí, decir. me parece que Perdón. no, me parece que cuando estamos viendo esto de las proporciones, de la matematización, está metiendo lo real en juego. Que podría ser la genética, que es un real, digamos, en ese sentido, porque bueno, no sé si se puede simbolizar. Yo creo que lo que hace es esto, que por eso nos cuesta tanto además, porque que en nuestra práctica clínica estemos metidos en este orden de real, sabiéndolo. Bueno, yo creo que Mónica hizo mucho interactivo con todas esas situaciones que para mí son irreproducibles, que no las entiendo. Claro, pero que ella hacía un montón de ecuaciones, y ella lo que decía es que no importaba la cifra, porque bueno, Lacan toma acá, dice que el número de oro es 0,6%, porque para esta proporción solo es válida bien, porque ese es el número de oro, pero, claro. Bien, pero lo que Mónica decía, que no importaba la cifra, sino que lo que importante es que era una letra. Y que lo que a nosotros nos interesaba era la escritura de esa letra y cómo aparecía, por acá no están, pero en la lógica del fantasma, bueno, acá hace otras ecuaciones, pero cómo aparecía en distintas ecuaciones, en todas las ecuaciones y en distintas posiciones. Claro. A veces aparecía, yo no lo sé, por arriba, abajo, al costado, de un lado de la igualdad, del otro lado de la igualdad. Bueno, pero ¿no creen que eso tiene que ver con que después hizo el seminario de los 4 discursos, donde está el lugar de la gente? Es desconocido, que no, es mucho también qué es el A, qué número es el A, sino que está en muchos lados, en distinta posición, y que lo desconocemos, la cifra. Acá aparece función de la a veces completando y a veces restando. Por eso en el fantasma a veces aparece el 1 más A y otras del 1 menos A. Sí, pero aparece como producto, aparece como idea, pero lo traían como lo que función. Y en cuanto a... Sí, como esto que decíamos, bueno, no sabemos. Pero es que tiene que ver con una posición, que es lo que traía Graciela, no lo sabemos, desconocemos, pero conocemos, bueno, la genética, o lo que vos traes de Winnicott, que habla de sí que somos, o sea, de cómo, de que tiene que haber una mirada de la madre para que esto se produzca. Bueno, nosotros no lo sabemos, pero sí suponemos un sujeto ahí. Digo, cuando uno, no le damos consistencia a los diagnósticos, no le damos consistencia a lo que viene, como ya vos trabajás con adopción. Bueno, vos supones un sujeto ahí, hay una historia, hay una cantidad de situaciones, pero eso no quiere decir que vos te vas a quedar ahí, entonces no sabés, no podés escuchar quién está ahí detrás de toda esa, o los prematuros, o los trastornos genéticos, o lo que fuera. Creo que está ahí nuestra posición ética de suponer un sujeto ahí, ¿no? Independientemente de la proporción, de la medida, y del goce. Y un goce, por supuesto, bueno, un sujeto y sujeto de goce. Supongamos un sujeto que se dé la cuestión transferencial. Exacto, pues si Porque no crees ahí, no pasa nada, aún en esos infantes, digamos, que hay una situación sumamente vulnerable. Se basta que vos le pongas la mirada de la que algo, ¿no? Por eso está el tema de... O sea, introducimos no, el discurso del psicoanálisis nos mete en el orden de la suposición, la suposición del sujeto, pongamos, ¿no? Digo, siguiendo lo que dice Patricia. Entonces, suponemos un sujeto, aún en el autismo más grave, ¿no? Uno habla del paciente y está hablando como un sujeto, aunque esté objetalizado completamente. Entonces ya esa suposición es un campo simbólico, ¿no? Me parece transferencial, y lo notable es esto, que
nos vamos a encontrar con una medida de goce de la cual no hay medida, por dicho, nos vamos a encontrar con algo desconocido, nos metemos en un terreno absolutamente temible, en este sentido, de ese real de goce que no sabemos a dónde va a parar. Desde que comienza el trabajo con un paciente, cómo sigue y cómo termina, ¿no? Es un infierno en este sentido nuestro camino. Pero me parece que la calle está rompiendo el alma para tratar de decirnos cosas como estas, ¿no? Ojo, no es todo simbólico, de sentido, y traducimos, interpretamos. Bueno, yo ya no sé dónde lo leí, pero... Yo ya no sé qué pensar. No, pero lo que en algún lado leí, que la intención de Lacan, al introducir el número de oro y esta cuestión que es una tortura leerlo, es romper con la idea de la lectura que hacen los postfreudianos, ¿no? De que la pérdida es la pérdida del pene, y que la ruptura es con la diada materna, ¿no? Por eso me parece que ahí Pero no es sin la pérdida de la diada materna. Claro, bueno, pero es en proporción, no una división. Me parece Ahora, que esta es su cuestión. Nos dio bastante trabajo, ¿no? Claro, no es una división de dos elementos, madre e hijo, que se dividen, se separan, entonces queda por un lado el hijo y del otro lado la madre. Pero lo que hicimos es una proporción de tres elementos. Bueno, ahí la forma de la metáfora. Claro, bueno. Y por eso no quedan ninguno participantes en la división de un segmento. Bueno, ¿qué es lo que quieren hacer los griegos? Porque los griegos quieren dividir un segmento y que no queden partes iguales, sino partes proporcionales. Bueno, se ve en la arquitectura. De la arquitectura. Para confirmar lo que está diciendo Graciela y todo eso, lo que estamos confirmando es que no depende absolutamente de la madre para que haya una muerte súbita, por ejemplo. Que hay algo que nos escapa. Exacto, sí, Por supuesto. exacto. Además está la biología, no sabe, no tiene idea. Pero En el autismo, algo también se nos está escapando. Con el autismo. Bueno, todos los intentos Hay algunas- de encontrarle la razón fracasaron. Claro, no hay una razón clara de Suficiente. No. Freud establece las teorías complementarias, pero queda de todas formas, Freud, las teorías complementarias, pero de todas formas lo constitucional, que es lo que nosotros con Lacan ubicaríamos más en la dimensión de lo real, también queda totalmente enigmático. ¿Quién da cuenta de por qué eso constitucional y no Bueno, otra dimensión? Sí, de ahí llegamos al tema del goce Hay algo donde- masoquista. Página 123. ¿Qué pensamos del goce masoquista? Claro, porque yo traje algunas Vos cuestiones mencionaste la cuestión estructural. estructurales, como que estamos condicionados Claro. en relación a... Es analógico, que eso me Sí, no sé bien. ¿Qué quiere decir que es analógico? hasta que se cae. porque es una comparación. Estaba viéndolo en el- No es de las matemáticas. Sí. A ver, Hay sistemas analógicos. el sistema Sí, pero no de la- analógico de dos. Por ejemplo, el reloj con agujas es analógico, el reloj con números es digital. Ajá. Pero hay algo que es algo más. Bueno, vamos a ver. Vamos a no entendemos nada. ¿Qué quiere decir que es analógico? Vamos a ver. ¿A quién les leo acá? A ver, ¿qué encontramos? A ver, ¿dónde está? Perdón, El sujeto asume de manera analógica A ver. la posición de pérdida, de desecho. El sujeto asume de manera lógica la posición de pérdida, de desecho, representada por A en el nivel de plus del gozar.
Analógico en el sentido más elemental que decir parecido. Sí, Semejante. O sea, se identifica el sujeto con el desecho, con el an. Claro. Me parece que analógicamente se identifica. Pero ese sentido. no sé la traducción, porque acá también estamos leyendo en castellano, pero no es análogo. No, O es distinto. análogo, Es cierto. análogamente. Sí, yo Es analógico, entonces estamos con otro término y otro concepto, creo. no es análogo ni homólogo. No, Eso es de otro. yo creo que es ¿Qué lo de dice la- ahí? Porque en general lo que se compara es señales analógicas y digitales. Sí, pero hay una Claro. definición. Acá dicen tecnología analógica, una información, es complejo, o una señal se representa por otra análoga. Claro, es De ahí el nombre, análoga es parecida. Se representa por otra análoga que varía de forma continua conforme varía la señal original, ¿no? Bueno, el Y reloj. son, lo que lo dijo el reloj. fundamental es que son señales continuas. En cambio, la digital es a saltos. Por eso el reloj Claro. digital va El otro cambia el número. Mira. Este va corriendo las dos agujas. y nosotros vamos Hay diciendo una lo proporción ahí. que es analógico para nosotros, porque Hay una proporción. Cambio el reloj con La pregunta era, dice, ¿qué ocurre con la génesis de este otro? Dice, lo distinguimos de este uno que está antes del uno, a saber, del goce, el goce. ¿Vieron que está ahí dos? 123. 123. léelo de nuevo. Con la génesis de este otro, lo distinguimos de este uno que está antes del uno, a saber, el goce. Ajá. El otro, que sería este de acá, el circulito, en la 124, ¿no? Sí, sí. 123, perdón. El óvalo este que está acá antes del A, Sí. antes tiene el goce. Sí. Ajá. O sea, y que lo llama uno Espera, con letras, no con números. Claro, pero acá hay uno que no es el uno con número. Hay uno que lo llama goce. 12. Después hay uno y el A. Sí. los diferentes campos del yo, los diferentes campos. Sí. Y- El yo del saber y el. Por eso, no te traigas, porque es como Sí. es como diseño original, ¿no? El campo del saber. Ah, Sí. no, está bien. A ver, perdón. El uno En el gráfico que tenemos, página 123 al medio, está primero a la izquierda el 1 goce. Dice 1 Sí. arriba, goce abajo. Sí. Lo que escribe acá, lo que se escribe, digamos, en el primer párrafo, ¿no? Cuando pregunta qué ocurre con la génesis del gran otro, dice, lo distinguimos del 1 que está antes del 1, a saber, el goce. Esto está en el proyecto, digamos, cuando Freud plantea qué pasa con, digamos, él arranca justamente con el asunto del placer, del displacer, o sea, comienza con un campo de goce. Él supone, digamos, una primerísima iniciación del aparato psíquico, como lo llama él, es un campo de distribución del goce. La experiencia primaria de satisfacción. Primero está la pulsión de muerte, en el sentido que todo lo que entra como estímulo se descarga. Entonces él dice, bueno, si eso sigue así, el sujeto muere. Acá tenemos otro producto de la muerte súbita. Claro, si la proporción. La proporción es toda descarga. Sí. Entonces él empieza a suponer un segundo principio, que es el principio del placer, que es de conservación de una medida de goce suficiente para que la vida, para que se retenga, digamos, en esa retención haya posibilidad de vida. Entonces es cierto que lo primero que hay es este uno del goce. Sí, pero me parece que como esto es complicado, seguimos
seguimos así, ¿no? Complejizando. Dale. Me parece, en la experiencia de satisfacción, en la vivencia de satisfacción, lo primerísimo que hay en el aparato es tensión, distensión, que todavía ni siquiera es goce. No, no es placer, displacer. No, no, y placer va al final de ese artículo. Ajá, cierto. Es decir, hay tensión y distensión. Con lo cual, me acuerdo, porque trabajé en una clínica pediátrica, estas cuestiones, volviendo a la muerte súbita, que los neurólogos también pensaban en una época, y no sin razón, que el aparato baja a cero. La tensión del aparato baja a cero y muere. Ahora, hay, en la muerte súbita baja a cero, ¿no? Pero digo esto no para meternos Eso es en lo ese que tema. registran los aparatos. Claro. Sí, sí, bajó a cero, Sí. se muere, O ¿no? sea que alguna tensión siempre tiene que haber. Siempre tiene que haber una tensión. Después esto va a ir al deseo, que Freud lo dice al final de la vivencia de satisfacción. Pero en ese primer momento, el aparato tiende a la descarga, siempre tiende a sacarse esa tensión de encima. ¿Cómo hace? Llora, patalea, se pone rojo, es decir, toda la inervación vascular, etc. Eso le funciona un ratito, llora un rato, pero no alcanza para la satisfacción. ¿Quién viene a asistirlo? Este otro, que este recién nacido, por supuesto, no sabe qué es, pero que lo saca de ese estado. A partir de ahí, ese va a ser, bueno, la fuente moral, va a pasar a ser, ahí dice moral, pero porque va a pasar a ser quien lo saca de ese estado, se constituye en ese, ¿no? El otro. Por la búsqueda de los Por la búsqueda. La búsqueda eso estaba pensando. Es parte de la búsqueda de la humildad. de la homeostasis, es decir, de salir de ese estado de tensión. Ese naciente no sabe nada de todo esto, porque se está constituyendo el aparato. Recién después, cuando surge la carga, de nuevo la tensión, va buscando la relación entre el malestar en el estómago y algo que queda en el cerebro de satisfacción, queda ligado, y ahí aparece el objeto. Y recuerdan que Spitz filmó en la posguerra, que hay un video, y que filmó todos los bebés abandonados, y que cuando lo presentó en la Sociedad de Pediatría, le dijeron, ay no, esto es muy impresionante, no queremos saber nada. Dice, pero esto es lo que está pasando, que le presentó en otro lado para que sea público, que cuando esta respuesta no está, es el marasmo, y fue filmando evolución de algunos casos, que primero venía la madre, después una vez por semana, después no, y cómo ese se fue apagando directamente, ¿no? Entonces, como que esto hasta está documentado, ¿no? Porque, y él lo sacaron volando, le dijeron, ¿qué? No nos traigas estas cosas, y era la realidad. No, porque no alcanzaba, lo que se descubre es que no alcanza con que se satisfagan las necesidades. No, había también en esto que decís, ¿no? Entre lo que supuestamente se necesita y lo que es necesario que pase. Claro. Porque ahí hay como ese principio de displacer que es necesario que funcione. Que si se encontrase esa homeostasis, se muere. Entonces, hay algo del displacer que Freud plantea que es necesario que se mantenga como tensión. Porque si no, el aparato no... Bueno, y algo de pérdida. ¿Se acuerdan de la
Que aparece como debería tratar como además este protocolo del autismo. A mí me parece que estos son casos como extremos, o sea, el marasmo, la muerte súbita y demás, digo, y las patologías. Por eso se decía al principio que la intención de Lacan de medir está como en la línea diagnóstica casi, como si pudiéramos decir que hay, además de los diferentes goces de cada posibilidad, ¿qué pasa de sujeto a sujeto? Bueno, digo eso, o se muere, o el autismo, y vamos en la serie. No me cierra, igual me queda como pregunta. Sí, sí, lo analógico. Pero porque como él habla del goce masoquista, no habla del goce en general, lo particular. Encontré en el señor Google una señal analógica es continua y puede tener infinitos valores. Una señal digital es discontinua, varía entre el 0 y el 1. La pulsación, la función. Yo tengo un reloj sin números y me preguntaba en la verdulería la chica que No es analógico. ¿cómo hago para saber la hora? Claro. Y yo digo, bueno, por el lugar de los números, y dice, ¿dónde están? Eso es la serie de Fibonacci. Claro. La serie de Fibonacci. Un cuarto de lechuga, por favor. ¿Y se acuerdan de la termodinámica, del tercer principio de la termodinámica? Sí, el que Lacan utiliza. Que Lacan utiliza, no me acuerdo en qué seminario, Sí, ya me pero acuerdo. justamente habla de la, cuando estamos hablando de esto de Freud, del principio de homeostasis, como que en esta supuesta homeostasis siempre hay una pérdida de energía, Sí, siempre que no hay se algo del recupera. circuito que se pierde y que no se recupera, que no tiene que estar todo. Por esto que hablamos, no importa que al bebé lo atiendan, le cambien los pañales y le den de comer, tiene que haber una pérdida, tiene que haber un otro significativo ahí que conteste, no conteste, que module algo. No, Ahora, perdón. no. Yo iba a decir algo que en relación a todo lo que están diciendo, ahora estamos con la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, ¿no? Que dan que algunos en este mundo acceden a esa inteligencia artificial, ¿no? Sí. Hay otros que son los marginados que no acceden ni a entender pero que la marginalidad es lo que yo estoy viendo cuando voy a los hogares. Los chicos que si en una con una mirada simplista digamos, ay, estos chicos seguro que son psicóticos, autistas, al revés. Tienen una, hablando de esta cuestión de la insatisfacción, de la privación, que le da el efecto contrario, ¿no? Y sin embargo, en otros ámbitos encontrás mucho más casos de autismo. Entonces, la importancia de que haya, de la falta, ¿no? Que ahora en esta cuestión con inteligencia artificial cada vez pareciera que se colmaría más, llenar todos los espacios. Igual es distinto la privación que falta. ¿No? Es verdad, es verdad. Hay tres categorías de la falta Sí, igual, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero bueno, de la que vos traías de la entropía, la tercera ley de la termodinámica, que no tiene que ver con la falta. No, tiene que ver con eso que con no el es recuperación. no con el resto de la operación, digamos. Sí. Me parece que Lacan lo trae para hablar de esto, ¿no? Sí. De ese resto irrecuperable y que es necesario que exista. Bueno, gente, estamos sobre Gracias.